Bisectriz de un triángulo isósceles. Demuestra que en un triángulo isósceles ABC, la bisectriz del ángulo comprendido entre dos lados, o los dos lados de igual medida, es mediatriz del lado opuesto. Para poder resolver, para poder hacer la demostración, necesitamos entender qué es la bisectriz y qué es la mediatriz. Para cualquier ángulo, la mediatriz, bueno, para cualquier ángulo, la bisectriz de dicho ángulo se define como una recta que corta al ángulo en dos ángulos de la misma medida. Ahí podemos ver el ejemplo en un triángulo. Hay que entender que la bisectriz puede ser para cualquier ángulo, no necesariamente un triángulo. Pero vemos acá que en un ángulo del triángulo se ha trazado la bisectriz de color celeste y esto define dos ángulos de la misma medida. O sea que parte al ángulo en dos ángulos iguales. De manera similar, la mediatriz se define para segmentos, también como una recta que parte al segmento en dos segmentos de igual medida. Solamente que tiene una condición más y es el hecho de que tiene que caer perpendicularmente, formando un ángulo de 90. La mediatriz se define para segmentos, la bisectriz se define para ángulos. Hay que tener eso en cuenta. Características en común entre ambas es que parten en dos, la bisectriz al ángulo, la mediatriz al segmento, pero la mediatriz tiene como característica adicional que cae de manera perpendicular. Es decir, no necesariamente tiene que pasar por un vértice. Muy bien, ¿y qué es lo que tenemos que demostrar según el problema? Que si en un triángulo isósceles trazamos la bisectriz del ángulo que está entre los lados de igual medida, esta bisectriz es también mediatriz de la base. Entonces, tenemos que demostrar que la bisectriz, la recta AD, cae sobre el lado BC o la base, 1, en el punto medio, y 2, de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Son esas dos características del segmento AD que tenemos que demostrar para demostrar que la bisectriz AD es también mediatriz del lado BC. Bisectriz de A y mediatriz de BC. Vamos a comenzar nuestra demostración con la información que sabemos que es cierta, la hipótesis. Pues en primer lugar tenemos que el triángulo ABC es isósceles. ¿Y qué significa que el triángulo ABC sea isósceles? Significa dos cosas. Uno, que los lados AB, según el dibujo, y AC son iguales. Y dos, por el teorema de los triángulos isósceles, que el ángulo ABD es igual al ángulo ACD. Es decir, estos dos ángulos. Ahora, en nuestro triángulo AD es bisectriz. Es bisectriz del ángulo BAC. O sea que está definiendo a dos ángulos de igual medida. Entonces, si observamos nuestro dibujo, tenemos que, por ser AD bisectriz,
Eso nos deja con que el ángulo BAD y el ángulo CAD, que son los dos de color naranja, son iguales. Por ser AD bisectriz. Entonces, esos dos ángulos son iguales y tenemos además que AB es igual a AC. Esto por hipótesis. Y que AD es segmento o lado común. Entonces, vemos que en los dos triángulos en que la bisectriz está partiendo el triángulo ABC, que son los triángulos BAD y CAD, estos dos triángulos son congruentes por criterio LAL, ya que tienen este ángulo o este lado de igual medida, el ángulo que está en medio entre los lados de igual medida por ser isósceles y el segmento o lado compartido AD. Entonces, por criterio L, A, L, los triángulos son congruentes. Ahora, vamos a utilizar esta congruencia para determinar las características que tiene la recta AD. En primer lugar, sabemos que la recta AD es bisectriz del ángulo BAC. Eso ya está definido. Y tenemos que los triángulos que han sido, en que ha sido dividido el triángulo ABC son congruentes. Ahora, vamos a ver las implicaciones de esa congruencia. Si los dos triángulos que vemos en la figura son congruentes, eso significa que sus elementos correspondientes son iguales. Y observemos que el segmento BD y el segmento DC son correspondientes. Entonces, si BD y BC, o mejor dicho, DC, son correspondientes en triángulos congruentes, entonces eso nos deja con que BD debe de tener la misma medida que DC por correspondencia. Ya sabemos que los elementos correspondientes en triángulos congruentes son iguales. Pero, ¿qué implica que estos dos segmentos sean iguales? Pues eso implica que el punto D está dividiendo a BC en dos partes iguales. Por lo tanto, D es punto medio debe ser. Y con esto logramos la primera característica de la bisectriz AD que nos va a permitir demostrar que es también mediatriz. Y es el hecho de que la mediatriz divide al segmento en la mitad. ¿Qué más tenemos? Gracias a la congruencia. Pues gracias a la congruencia tenemos también que el ángulo ADB, este de aquí, es igual al ángulo ADC, este de aquí. Y esto por correspondencia.
ya que son ángulos correspondientes en triángulos congruentes. Ahora, si les asignamos, por ejemplo, la variable x, podemos ver que la suma de estos dos ángulos, que son iguales, debe de ser 180 grados porque son ángulos suplementarios. Entonces tenemos que si el de la izquierda mide x y el de la derecha mide x también y lo sumamos, nos tiene que dar 180 grados, ya que son suplementarios. Ahora resolviendo la ecuación, 2x igual a 180, de donde x es igual a 180 entre 2, o sea, 90. Entonces tenemos que el ángulo ADB es igual al ángulo ADC y ambos ángulos son iguales a 90 grados. Por lo tanto, AD, la bisectriz, es perpendicular a la base BC. Y con esto hemos demostrado que AD cae de manera perpendicular a BC. Entonces, gracias a estas dos características de AD, la primera es que cae en el punto medio de BC y la segunda que es perpendicular a BC. Entonces podemos afirmar que AD es mediatriz de BC. Y si AD es mediatriz de BC y AD es bisectriz del ángulo opuesto a la base, entonces se comprueba lo siguiente, que en todo triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre los lados iguales es mediatriz del lado opuesto, es decir, es mediatriz de la base. Por lo que cuando trabajemos un triángulo isósceles, y si nos vemos en la necesidad de ubicar la bisectriz del ángulo entre los lados iguales, entonces tenemos que tener en cuenta que esta bisectriz, además de cumplir que parte al ángulo, los ángulos iguales, también cumple las características de mediatriz de la base, por lo que va a caer siempre en el punto medio y además de manera perpendicular. Estas dos características que comprobamos, que demostramos, también nos permite concluir que la bisectriz del ángulo entre los lados iguales es a la vez altura del triángulo con respecto a BC, por supuesto a la base, y también es mediana, porque dentro de las rectas notables están la bisectriz, la mediatriz, que tienen las características que ya mencionamos, pero también está la altura, que es un segmento que cae de un vértice de manera perpendicular en el lado opuesto. Entonces la bisectriz también cumple esa característica de caer de manera perpendicular. Y la mediana, que es un segmento que va de un vértice al punto medio del lado opuesto. La bisectriz también cumple esa característica en este caso. Entonces, en un triángulo isósceles, cualquiera de las cuatro rectas notables que se tracen con respecto al ángulo que está comprendido entre los lados iguales o con respecto a la base, va a tener la característica de las otras rectas notables. La bisectriz del ángulo comprendido entre los lados de igual medida es también mediatriz, es también altura y mediana en el triángulo isósceles. Problema propuesto. Demuestra que si el triángulo ABC es isósceles y se trazan las bisectrices de los ángulos adyacentes, siendo P el punto de intersección entre ambas, entonces el triángulo PBC es también isósceles.